Hola, ¿qué tal a todos? Hoy haremos la corrección del control del progreso 1 correspondiente a la materia de máquinas industriales. El primer ejercicio nos menciona, determina el número de grados de libertad del mecanismo de la figura. Para ello, nosotros debemos tener en cuenta la ecuación de Gröbler. Esta nos permite identificar a su vez los grados de libertad del mecanismo. Para ello, dentro de la ecuación, nosotros podemos encontrar a n, j1 y j2. N representará el número de eslabones del mecanismo. J1 será el número de juntas completas, es decir, aquellas que forman o que permiten un grado de libertad, mientras que J2 serán semijuntas que forman o que permiten 2 o más grados de libertad. Partiendo por N, nosotros podemos observar que en el gráfico ya nos indica el número de eslabones que contiene, pero es importante identificarlos. Uno será nuestra tierra, es decir, aquellos eslabones que se encuentran fijos. Lo siguiente será el eslabón 1, 2, 3, 4, 5 y finalmente este será 6 y con la tierra serán 7 eslabones. J1 podemos identificar que es la unión entre el eslabón 1 y 7, entre el eslabón 7 y 6. Otra junta será la que une a 6 y 5, a 5 y 4, a 4 y 3, a 3 y 2. Y a su vez aquí nos menciona que se va a deslizar. Entonces, este eslabón será nuestro séptimo junta completa. Y finalmente podemos identificar a su vez que existe una semijunta, ya que esta tendrá un movimiento y a su vez existe un cilindro que va a girar. Por lo tanto, va a haber 2 grados de libertad, es decir, tendremos una semijunta. Lo que nos queda a continuación es reemplazar en nuestra ecuación los datos que acabamos de obtener. Sería 3 por 6, 18, menos 14 y menos 1. Es decir, nuestro mecanismo tendrá 3 grados de libertad. El siguiente literal nos menciona, determina la ventaja mecánica del mecanismo. Para ello, nosotros debemos partir por nuestra fórmula de la ventaja mecánica, en la que nos indica que corresponde a las fuerzas de salida sobre las fuerzas de entrada. Es decir, R4 por el seno de teta 3 menos teta 4 sobre R2 por el seno de teta 3 menos teta 2. Para mayor facilidad de resolución, primero debemos tener en cuenta cuáles van a ser nuestras tierras, el eslabón de entrada, biela, eslabón de salida. La tierra será la distancia entre O2 y O4. A su vez, el eslabón de entrada será la unión entre A y O2, la biela entre A y B, y finalmente nuestro eslabón de salida que será B a O4. A partir de ello, lo pasamos a AutoCAD para una mayor facilidad de resolución del ejercicio. La distancia que existe entre el punto O4 y O2 será de 70.81. Este será el valor de la tierra. El eslabón de entrada será 14, el eslabón de salida será 51.26 y el de la biela 80. También nos mencionaba la fórmula de la ventaja mecánica que es necesario encontrar el valor de R4. R4 y R2 serán las distancias entre O2 y la línea será el valor de la línea perpendicular formada entre el punto O4 y la línea perpendicular a la línea de biela, es decir, esta de aquí, que tendrá un valor de 12.41. Este punto que es perpendicular a la línea de biela lo colocaremos como A1 e igualmente haremos con el punto B. El punto entre O4 y la línea que forma, la línea perpendicular que formada a
la línea de biela lo colocaremos como B1 y esta distancia tendrá un valor de 45.37. Tras ello, vamos a identificar tanto θ2, 3 y 4. θ2 será el ángulo formado entre la línea de tierra y el eslabón de entrada. En este caso es 90 grados. θ3 va a ser el ángulo formado entre la línea de tierra y la línea de biela. Y θ4 será el ángulo formado entre la línea de tierra y la línea perpendicular a la línea de biela en el punto O4. A partir de ello, encontrados los datos pertinentes, vamos a reemplazarlos en la fórmula. Solamente nos quedaría hacer ese paso. Multiplicamos 45.37, que es R4, por el seno de θ3, que es 28, menos θ4, que es 62 grados, sobre 12.41, que es el valor de R2, por el seno de 28 menos 90 grados, que es θ2. Y finalmente podemos entender que la ventaja mecánica en este mecanismo es de 2.32 newtons. El tercer ejercicio nos menciona: explique qué tipo de mecanismo es en cada uno de los 4 casos. Para identificar qué es balancín manivela, nosotros podemos entender que este eslabón, el más pequeño, va a corresponder a ese, y a su vez, ese será la manivela de este mecanismo. Por ello, toma el tipo de mecanismo como manivela balancín o balancín manivela. El siguiente mecanismo se lo denomina como manivela doble, ya que primero, ese va a ser nuestro eslabón más pequeño y a su vez este se encuentra fijo. Y los únicos eslabones que se moverán serán los que podemos observar aquí. El tercer mecanismo es doble balancín. Esto lo reconocemos ya que ese será nuestra vela y a su vez será el eslabón más pequeño. Y finalmente tenemos al balancín manivela, que será nuevamente nuestro eslabón más pequeño y ese a su vez será la manivela del mecanismo. Y el último ejercicio nos menciona: explique la diferencia entre la síntesis y el análisis de un mecanismo. De un ejemplo de cada uno. La síntesis en sí es la parte de crear. En sí serán requerimientos. Esto debemos tener en cuenta para poder crear. Además de ello, la síntesis nos permite conocer dimensiones y disposiciones de los elementos de un mecanismo. Y el ejemplo será nuestro número de eslabones. En cuanto al análisis, se refiere en sí a la parte de cálculos que nosotros debemos realizar al mecanismo. Cuando hablamos de cálculos, se hace referencia a las velocidades, aceleraciones o fuerzas en diferentes partes del mecanismo. Un ejemplo de ello es la ventaja mecánica, como lo vimos en el ejemplo de acá. La ventaja mecánica se representa en newtons, es decir, será equivalente a una fuerza del mecanismo. Eso es todo. Gracias.